Génesis 11, del 3 al 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. En Génesis, miren, Génesis 11 ya habla de la construcción con ladrillos. Dice, vamos y hagamos ladrillos. Y estos ladrillos, dice, vamos a coserlos bien, vamos a construir una ciudad y vamos a construir, ¿qué? Una torre. ¿Qué torre construían? La torre de Babel. Vamos a construir para no ser dispersados. Significa que en la Biblia ya habían ladrillos, aparte ocupa la palabra ladrillos. Habían ladrillos. Y dice, estudiando la palabra y buscando, dice que el ladrillo empezó a construirse en el año 8300 antes de Cristo. Pero la primera etapa del ladrillo era construida con barro, con minerales, con lo que tiene la tierra, pero le agregaban paja, le agregaban lo que es los palitos, porque eso le daba forma al ladrillo y lo hacía más duro, porque en la parte donde ellos vivían necesitaban que el ladrillo fuera más fuerte. El ladrillo se armaba a mano, un trabajo artesanal, y se dejaba al sol. Y estos primeros se llamaban adobes. Este primer adobe era de barro y los ponían uno con el otro y los iban apilando con una mezcla. Este primer adobe, el adobón, era construido solamente con barro y era trabajado por medio del sol. El sol lo secaba y ellos lo daban vuelta, lo secaban del otro lado. Se ve que el sol era bastante fuerte. Pero 3500 antes de Cristo es cuando aparece en la Biblia que el ladrillo ya es cocido. ¿Por qué deciden cocer el ladrillo? ¿Por qué tienen esa necesidad de cocerlo? Porque el ladrillo necesitaba tener altura y el adobón tenía cierta altura porque el adobón era blandito, no tenía resistencia. Ahora, cuando ellos empezaron a cocinar el ladrillo, se dieron cuenta que es como sólido, tiene más permeabilidad, es más fuerte y se podía construir más alto. Ellos querían construir una ciudad, lo podían hacer con adobe, pero al construir la Torre de Babel se dan cuenta que necesitan construir con algo un poquito más fuerte. Dice, es el más común de todos, se usó en muy diversificado en el ramo de la construcción, se elabora en forma totalmente artesanal y carece de agujeros. Hay un ladrillo que lleva agujeros, este no. ¿Por qué? Porque permite que no entren cosas, bichitos, adentro del ladrillo. Por eso cuando es cocido busca una forma de permeabilidad que hace que el ladrillo sea macizo y no lleva agujeritos. ¿Sí? ¿Ustedes observaron eso? Dice que depende del lugar donde se hace, es el color. Hay algunos que los minerales los ponen más naranja, los ponen más rojos, ¿sí? Pero en el momento de construir eso no tiene importancia. Nosotros, las mujeres, sí hubiéramos mirado, mírame, esos están más rojitos. Sepárame los rojitos, los naranjitas y algunos amarillos. Pero el que construye le da lo mismo. No le importa el color del ladrillo. Pero hay detalles que la gente sí observa. Pero en realidad eso según el mineral que tenga la tierra. Hay distintos ladrillos y distintos nombres de ladrillo. Este es el ladrillo común. Después está el ladrillo perforado de canto, el adobe que les dije recién, que es el que es de barro, ladrillos decorativos que tienen una terminación en las orillas más especial para que cuando en la pared se vea más bonito, y está el ladrillo refractario, que se usa en las churrasqueras, en los hornos de barro, donde necesitamos más temperatura, pero necesitamos que el ladrillo resista mucho más tiempo de calor.
Tiene ese ladrillo unos componentes más fuertes para que en el momento de estar presionado por el calor tenga una resistencia mucho más grande. Buscaba también a qué temperatura hablan los que construyen, se cocina el ladrillo. Dice, finalmente los ladrillos son llevados a hornos de cocción artesanales durante un periodo de 2 o 3 días. No es algo que pasa rápido. No es algo un vuelta y vuelta. Me hago una torta en 40 minutos, lo puse al horno, ya está. El ladrillo lleva un tiempo de cocción, un tiempo artesanal y va de una temperatura de 800 a 1300 grados. Pero es muy importante el momento de cocinarlo. Si el horno se enfría, el ladrillo se cae. ¿Alguna vez diste vuelta la torta o abriste el horno y se cayó para un costado? El ladrillo le pasa lo mismo, porque lleva una temperatura, pero si el que cuida el horno, porque eso debe arder día y noche, el horno, ¿qué hace? Se queda dormido el que cuida, se apaga y la carga y todo lo que uno preparó se echa a perder. Pero si lo calentamos de más al horno, le ponemos demasiada leña, el horno hace que el ladrillo empiece a consumirse en las orillas y se hace como una cosa blandita que queda como más suave. Entonces, es muy importante el tiempo de cocción, la temperatura, la forma, cómo el obrero trabaja en el horno. Entonces, para dejarlo en claro, es importante la cocción, el tiempo de cocción y la temperatura. Muchos días tardan después en enfriarse el horno. No es que apagaron el horno y al otro día están vendiendo los ladrillos. Eso lleva un tiempo en el que tiene que enfriarse. No es como cuando es el sol, sino que la leña tiene una temperatura muy grande. El ladrillo de adobe, los primeros fueron de arcilla secada al sol, llamados adobones. Ahora, vamos a lo nuestro. ¿Cuál es la altura máxima que se puede construir por día? Yo les dije que todo esto lleva un tiempo y que muchas veces nosotros debemos esperar, así como esperamos para que el adobe esté cocido. Ahora, compramos los adobes, vamos a construir, traemos al albañil. ¿Cuántos ladrillos puede apilar por día o qué cantidad puede construir? Porque tiene un porqué. Dice que más de 1,30 m no se puede hacer por día, porque es tanto el peso del cemento y los ladrillos que la parte de abajo quedaría demasiado apretada y eso no le daría un buen funcionamiento a la terminación de la casa. El ladrillo necesita que lo vayas construyendo en un proceso lento, ordenado, y no tenemos que apurarnos. Si vos querés levantar una casa en un día, la vas a levantar, pero al otro día la pared te va a quedar o inclinada para un lado o se va a empezar a pansear. Tiene un tiempo también. Un albañil sabe que más de 1,20 m no puede hacer por día. Si hace 1,30 m queda al límite porque el cemento va a empezar a ceder por el peso que tienen los ladrillos. Cada ladrillo pesa alrededor de 2 kilos. Si hacemos 1 metro construido en el día, ¿cuántos ladrillos hemos ocupado? ¿Cuánto peso hay ahí? Entonces lo importante cuando trabajamos es saber hasta dónde puedo construir por día. Debo saber cuál es el límite. ¿Por qué no más? Porque va adquiriendo peso y a medida que se construye, el peso haría perder la estabilidad y la resistencia. Necesitamos que nuestras paredes tengan estabilidad y resistencia. El ladrillo ya lo tiene, pero al formarlo también necesita estabilidad y resistencia. Es importante planificar cuánto vas a construir, hasta dónde vas a construir. Y si la construcción lleva varios metros de largo, es importante hacer de cada 3 metros. ¿Qué se hace? Una viga, un muro que debe tener un refuerzo vertical. ¿Qué significa? Que si son todos los ladrillos iguales, pero cada 3 metros o cada 5, depende de la construcción que vos hagas, tiene que haber una columna, que puede ser de cemento o puede ser del ladrillo puesto en forma vertical. Ahí es el otro, Nacho, es el anterior. Para que ustedes vean cómo sería la columna
Ahí está hecha de cemento y hay otro ejemplo que está hecha con los ladrillos en forma vertical. Entonces, es importante que cuando tú construyas puedas observar y decir, ¿cada cuántos metros voy a poder hacer mi viga de vinculación? ¿Cada cuántos metros voy a hacer un refuerzo de los ladrillos para que tengan mucha más fuerza? Otra cosa que es muy importante es mojar los ladrillos. ¿Alguna vez notaron cuando están construyendo que mojan los ladrillos? ¿Por qué mojarán los ladrillos? Si el ladrillo está cocido, ya está firme, pero para construir es importante mojar los ladrillos. El agua cumple una función muy importante, mojar los ladrillos o humedecerlos. No es solo rociarlo, agarrar la manguerita, listo, no. Dice que el ladrillo, en el otro ejemplo, lo meten bajo el agua y empieza a adquirir hace como unas burbujitas, hace un sonido. Esa agua se tiene que meter hasta la parte más profunda del ladrillo. ¿Por qué? Porque al momento de construir, lo ponen todo junto y para hacer la unión, ¿qué utilizan? Cemento. Pero el cemento tiene humedad y si el ladrillo está seco, el ladrillo absorbe la humedad del cemento y el cemento se queda sin fuerza porque le sacaron la humedad. Entonces, lo importante de mojar los ladrillos, de que el ladrillo tenga buen agua adentro, es que van a ir secando juntos y van a fraguar juntos. Entonces, cuando termina el día, el ladrillo y el cemento forman una sola construcción y los dos secaron a la par. Entonces, lo más importante es mojar los ladrillos. Y cuando empezás a construir, tener la capacidad de ir viendo cuánto los mojás. Es meterlos en el agua y dejarlos un buen tiempo sumergidos en el agua. Si el ladrillo está seco, va a absorber toda el agua de la mezcla y va a cortar el proceso de endurecimiento. Va a quedar como finito el cemento, va a quedar como arenado, que vos lo tocás y decís, acá le faltó algo, porque toco el cemento y no está firme. ¿Por qué? Le faltó agua al ladrillo. Todos nosotros, en el camino del Señor, somos como los ladrillos. La palabra de hoy se llama ladrillos sueltos. Aquí tenemos ladrillos sueltos. ¿Son importantes los ladrillos? Sí. ¿Es resistente? Sí. ¿Tiene durabilidad? Sí. Aunque esté suelto, el ladrillo tiene durabilidad. Es ladrillo, no le cambian el nombre. El único que le cambia el nombre es cuando es cocido o cuando tiene una forma diferente. Pero puede pasar mucho tiempo y el ladrillo es ladrillo. Nada más que en este caso el ladrillo está suelto. Todos nosotros somos ladrillos sueltos. Hemos sido creados por Dios. Formamos parte, dice que el hombre fue creado Podemos ser del polvo. Entonces somos como ladrillos. Somos ladrillos sueltos, que hemos sido amasados, procesados. El ladrillo lleva muchas horas de pisado, de mezcla. Cuando es barro, el ladrillo debe ser, al ser barro, debe ser pisado. En un lugar que le llaman el pisadero. Sé mucho de ladrillo porque mi papá tuvo muchos años horno de ladrillos. Y el pisadero tenía un fierro al medio, ponían la tierra, le ponían agua, porque ya la tierra en nuestro país tiene minerales, no necesita la paja. Y el caballo durante horas daba vuelta en el pisadero. Ese barro estaba siendo procesado, está siendo pisado, está siendo moldeado, es barro. Y nosotros, cuando conocemos al Señor, somos barro. ¿Y qué dice la Biblia? Como barro en las manos del alfarero. Cuando llegamos al camino del Señor, el Señor empieza a trabajar con ese barro. Y empieza a trabajar y a formar en vos esa masa especial, ese condimento especial que va a hacer formar un ladrillo. Pasás por el pisadero, de muchas horas ser procesados.
Como hijos de Dios muchas veces somos mucho tiempo procesados. Mucho tiempo. Y decir, ¿por qué tantas cosas me pasan? Estás siendo procesado con el barro del maestro. Estás puesto en sus manos y Él está trabajando para hacer de ti un buen ladrillo. No se puede apurar el proceso, hay que esperar. Y como hijos de Dios nos cuesta esperar. Y el Señor dice, estoy trabajando, espera, todavía estás en el pisadero. Te pisotean, te amasan y te procesan. Y cuando ya estás listo, te ponen en el horno de fuego. A mucha temperatura. ¿Cuántos estos días nos han puesto a temperatura? Nati me hace. Ya está listo el ladrillo. Ya estuvimos un tiempo al sol, porque el ladrillo ahora también se seca al sol. Y cuando ya está seco, empiezan a armar el horno de ladrillo para ser incorporado al tiempo del horno de fuego. Pastora, si me lo hubiera dicho antes, me quedaba con el barro y me iba nomás. ¿Para qué me meten al horno ahora? ¿Sabes por qué Dios te pone en el horno? Para hacer de ti un ladrillo resistente, un ladrillo fuerte, pero para darte el valor y ya no ser barro y ser ladrillo, te tiene que meter al horno. Y no es poco tiempo, entre 2 y 3 días, porque quien cuida el horno mira y camina por arriba del horno a esa temperatura que tiene el horno y va mirando el color del ladrillo, cómo arde, cómo sube. Le falta todavía un par de horas más. Y Dios muchas veces está arriba y nos está mirando y dice, no, le falta, métele más leña, dale, me parece que te está enfriando el horno, vamos con leña. ¿Y saben que hay leñas que tienen más temperaturas que otras? No, ¿sabes qué? Vamos a ponerle hoy a la noche durazno para que tenga más temperatura. Muchas veces Dios necesita meternos en el horno, procesarnos a temperatura. Por 2, 3 días, 2, 3 semanas, 2, 3 meses, 2, 3 años. Todo depende de cómo Dios te está mirando y está diciendo, ya le falta menos. Solo un poquito más de leña, métele que ya le falta menos. Él te mira y sabe cómo va el proceso del ladrillo. Ya pasaste por la parte del barro, ahora necesito que te pongas en el horno, mírale al lado, decirle a altas temperaturas. Estamos en altas temperaturas. ¿Cómo anda, hermanos? Con el horno encendido. Ni le cuento las altas temperaturas cómo están. No es fácil pasar por el horno. No es fácil. Ahora nos reímos. Pero no es fácil pasar el tiempo del horno. Tal vez nos cuesta aceptar el tiempo del fuego profundo. Tal vez nos cuesta estar en el horno. Nos cuesta aceptar esa voluntad que Dios permitió. Y tal vez no nos gusta. ¿Por qué no me dejaste en el pisadero? ¿Por qué no me dejaste unos días más al sol, donde yo me estaba secando y estaba bien? Porque cuando Dios te da forma, te deja que te seques. Te procesa, pero te da ese tiempo. Pero cuando ya te mete en el horno, es porque necesita que seas más fuerte, que seas más resistente, que seas impermeable. Porque si vos tenés una casa de ladrillo, no te importa que te llueva un mes entero. Tu casa es impermeable. Y como hijos de Dios, el pasar por el horno del fuego, por temperaturas altas, es porque Dios te está preparando para algo mejor. ¿Duele? Duele. Resiste al proceso del horno. Si en esta mañana te tendría que decir algo, es resiste. El proceso del horno va a sacar de ti lo mejor que tiene un hijo de Dios. El permanecer, el ser, es entender que aunque seas un ladrillo suelto, sos un ladrillo procesado y pasado por el fuego y preparado para encontrar grandes cosas. Cuando pasas por el horno del fuego, te conviertes en alguien sólido, estable
y resistente. Cuando vos hablas de un ladrillo, iba a decir, yo quiero un ladrillo que sea resistente. Llévate el ladrillo común. Sólido, estable y resistente. Porque puede estar tirado el ladrillo por años y no perdió su forma. Porque el ladrillo es estable y no pierde su forma, excepto que tú permitas golpearlo. Pero puede estar tirado en el mismo lugar muchas veces, pero no va a dejar de ser resistente al agua, al viento, al frío, a las tormentas, a las dificultades. Pase lo que pase, el ladrillo ya tiene forma. ¿Por qué? Porque pasó por el horno de fuego. Así que mirarle de al lado y decirle, no te enojes por el horno de fuego. Si Dios te está sacando, bueno, te va a poner fuerte. Y quiero hablarle de un ladrillo, que es el ladrillo refractario, que puede soportar temperaturas superiores a los 1200 grados y es resistente al desgaste, a la corrosión y a la abrasión. ¿Qué significa? Que cuanto más tiempo estés en el horno, te conviertes en un ladrillo refractario. Que cuando te llegue el calor, tú lo reflejas, permaneces, mantienes la temperatura, mantienes encendido el horno por horas. Si está apagado, el ladrillo sigue emanando calor, porque fue procesado y preparado para ese tiempo. Es sólido, es fuerte, pero a su vez soporta el desgaste, soporta la corrosión. Pasen los días que pasen años, el horno está exactamente igual. Hagan pizza, haga lechón, haga empanadas, el horno mantiene su forma porque fue preparado ese ladrillo para ser un ladrillo refractario que tenga mucha temperatura. Decirle de al lado, soy un ladrillo resistente. Los problemas y la temperatura no me importan, voy. Me dejo procesar. Soy un ladrillo en proceso, pasando un tiempo de temperaturas altas. El ladrillo para construir debe ser mojado. Y nosotros como hijos de Dios, antes de formar parte de una construcción, debemos ser mojados. ¿Quién nos moja en la iglesia? ¿El pastor con la manguera? El Espíritu Santo es como un río de agua viva que llega a nuestras vidas y nos humedece. El Espíritu Santo es el que te prepara. ¿Para qué? Para formar parte de una construcción. Pasaste por el horno de fuego, pasaste por el pisadero, ahora te toca pasar y ser lleno del agua del Espíritu Santo. Si tú quieres formar parte de una construcción, debes ser mojado por el Espíritu Santo. Pero no dice mojado, dice sumergido, dice lleno, completamente lleno del Espíritu Santo. Su agua no te puede salpicar porque no vas a dar resultado cuando formes parte de una construcción. Tú necesitas ser inundado por el Espíritu Santo. Después de haber pasado por el horno, le tienes que decir al Señor, ahora es tiempo de ser lleno de ti. Necesito ser efectivo. Y para ser efectivo necesito que tu Espíritu Santo llene mi vida. Quiero sumergirme en el río del Espíritu Santo. Amén. El pastor me dijo que el viernes no hubo escuela de obreros, pero dice que vinieron un montón de hermanos a orar. ¿Sabes qué le demuestras al Señor? Que quieres ser lleno de Él, que quieres ser mojado por Él, inundado por Él y lleno de Él, lleno de su agua de vida, que llene tu corazón. ¿Para qué pasamos por todos estos procesos? Para que podamos ser parte de una construcción. Para que podamos ser parte de una gran construcción. Debemos pasar estos procesos, debemos pasar por el fuego, debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser parte
de la construcción. Debemos unirnos a otros ladrillos para estar más fuertes. Debo estar unido al cuerpo de Cristo. Debo estar unido a los ladrillos que están a mi lado y han pasado el mismo proceso que he pasado yo. Construcción. ¿Qué significa construir? Y quiero que busques la definición, se la compartí a Nacho. ¿Qué dice el diccionario de qué significa la palabra construcción? Edificación. Es el término que se utiliza para definir toda construcción, decí conmigo, diseñada, planificada y ejecutada por los hombres en un espacio determinado. Primero habla de determinar un espacio donde van a construir. Después dice diseñar la construcción, planificar la construcción y después dice ejecutarla por un hombre. Eso es lo que significa edificación. Construcción. Voy a edificar algo. Entonces dice que primero debo planificar. ¿Dónde voy a hacer mi casa? Ay, no sé, me fijo por ahí algún campito, algo que quede. No. Yo planifico dónde voy a hacer mi casa. Yo busco dónde hacer mi casa. Dice acá también, dice que es planificada y ejecutada por los hombres. Ahora, si yo busco en la palabra de Dios el significado de edificación, dice, la edificación tiene como resultado el crecimiento espiritual. El objetivo de la edificación es la madurez espiritual. Cuando tú decides entrar en la construcción, entrar en la edificación, es porque tú estás buscando madurez. Tú te metes en la construcción para ya no ser más un ladrillo suelto. Tú te metes en la construcción. Dice, el objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza de Cristo, para hacerme más parecido a Cristo. Como cada miembro hace su parte para construir a los otros en el cuerpo dice, crece y se vuelve maduro y saludable. Cuando sos un ladrillo suelto, es más, le iba a decir ayer en los grupos, ¿tenés algún ladrillo suelto en la casa? ¿Tenés algún ladrillo ahí porque molesta? Todos tenemos un ladrillo, uno, la mitad, un cuartito tiene que haber en la casa. En todas las casas hay un ladrillo. Un ladrillo suelto, ¿sí o no? Sí, todos lados. Si hoy estaría lloviendo, ponés los ladrillos en el frente de la casa y pisás arriba del ladrillo y entras a tu casa sin ensuciarte los zapatos con barro. ¿Es importante el ladrillo? Sí, no sabes, me salvé. ¿Ya? Ahí lo puse en el frente de la casa, hasta no me pasa el agüita para dentro de la casa. Un ladrillo suelto puede servir cuando tenés un problema en el techo, le compras un plástico de esos negros. ¿Y qué haces? Buscas unos ladrillos y le pones arriba. ¿Para qué? Para sostener el nylon y que la lluvia y el viento no lo lleven hasta que vos puedas arreglar el techo. ¿Te sirve el ladrillo? Sí. ¿Cuántos? A ver, salís a la calle y encontrás 2, 3 ladrillos, encontrás por ahí tirado. Una construcción que sobró, un ladrillo que quedó suelto. Hay ladrillos que están sueltos y son importantes. Pero ¿sabés qué pasa con el ladrillo suelto? Pasó la lluvia y ya no lo necesitas más. Entonces agarrás los ladrillos y lo pones en la orilla o lo sacás al patio y lo dejas ahí porque ya no lo necesitas. Arreglás el techo, sacás el nylon y agarrás todos esos ladrillos y los tirás a una orilla porque ya no te sirven, porque ya solucionaste el problema del techo. El ladrillo no dejó de ser ladrillo, pero no es importante porque no es parte de la construcción. Es un ladrillo suelto que ocupó una función y no dejó de ser el ladrillo, no perdió la resistencia. ¿Qué perdió? El estar unido. Y como hijos de Dios, no podemos andar por el mundo como ladrillos sueltos. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos ladrillos sueltos en la casa? Molesta. ¿Molestan los ladrillos sueltos o no? Los ve ahí, 5 ladrillos en el fondo. ¿Cuándo vas a sacar esos ladrillos? No, nos va a hacer falta.
Dice el esposo, ya vas a ver que nos va a hacer falta esos ladrillos. Y te dejan los ladrillos ahí atrás y te junta la tela de araña, tierra. Decís, ¿para qué tengo esos ladrillos ahí en el fondo? Los ladrillos apilados molestan. No dejan de ser ladrillos, pero no son importantes. Te sacan algún momento del problema, pero es un ladrillo suelto. Y como hijos de Dios, no tenemos que ser ladrillos sueltos. Tenemos que tener forma. Y ahora le voy a pedir a mi arquitecto en este día, que es el Fer, y les voy a dar un ejemplo de cómo los hijos de Dios trabajamos para formar parte de una construcción. Fernando debe saber muchísimo más que yo de construcción, seguro. Yo le he pedido que haga que los ladrillos van a formar una pared. No vamos a hacer la pared porque no va a quedar bonita. Pero la forma de colocar los ladrillos te da resistencia. Como hijos de Dios, cuando tú formas parte de una construcción, tú tienes una parte de apoyo que va arriba tuyo. Ya no eres un ladrillo suelto, porque tú tienes a alguien que te está cubriendo en oración, que cuenta con vos cuando está mal. Hay un ladrillo que está arriba tuyo y hay un ladrillo que está abajo tuyo. Tú sostienes a este ladrillo. Tú eres este. Pero arriba tuyo, gracias Fer, hay alguien que se está apoyando en vos. Y eso es lo bueno del ladrillo en construcción. Que tú ya no eres un ladrillo suelto que molesta ahí en el frente de la plataforma. Tú eres parte de una construcción. Tú tienes a un hermano que está esperando que tú llegues a la iglesia para saludarte. Tú llegas, lo abrazas, pero hay otro hermano que tú necesitas ver. Tú tienes una vida espiritual y tú cubres a un hermano, pero el hermano te cubre a ti. Hay otro que se pone arriba tuyo y te está cubriendo, te está cuidando. Por eso es tan importante ser no solo un ladrillo fuerte, sino ser parte de una construcción. Cuando tú eres parte de la construcción, no dejas de pertenecer. A esa pared la podemos pintar, la podemos picar, pero un ladrillo sobre el otro no se mueve. Es parte, es fuerte, es una pared que está sostenida por alguien que estuvo orando por mí que soy parte, y por alguien al que yo estoy cuidando ahora. Y esta construcción puede ir cambiando y puede irse sumando. Pero ¿sabes qué? Nadie se va a ir de esta construcción. Porque pasó por el pisadero, pasó por el horno, fue lleno del Espíritu Santo y hoy está preparado para ser parte de una construcción y una construcción de algo mejor. Ya no soy ladrillo suelto, que molesto, que no sirvo, que serví un tiempo y ahora ya no me necesitan. Yo estoy construido en una pared con mis hermanos. El que cuida, el que no. Son todos diferentes. Miren, este está golpeado. Los hijos de Dios a veces venimos golpeados. ¿Dejo de ser ladrillo? ¿Dejo de ser importante? Soy parte de una construcción. Disculpame, no me digas nada. Yo soy parte. Acá no me mueve nadie. Estoy cimentado, mojado, procesado, pasado por el horno de fuego. Pero hoy soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que busques conmigo Filipenses 2, el versículo 3 y el 4. Dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también, ¿qué dice? El bien de los otros. Yo no me puedo considerar más que ustedes, porque pasé por el mismo pisadero, por el mismo horno. Y busco la llenura completa y abundante del Espíritu Santo. Y dice ahí, ninguno se sienta más que otro. Pero dice, ninguno piense más en sí mismo que en otro. Pensá en tu hermano, que si tú le fallas y tú sacas este ladrillo, el de arriba se va a caer con vos.
Cuando tú tomas decisiones, estás afectando al que está abajo y al que está arriba. Sé parte de una construcción, pero eres firme, constante, fuerte. Ninguno busque únicamente su propio bien, porque el ladrillo me quedó a mí solo. Yo tengo un ladrillo, yo soy un ladrillo. Yo soy un ladrillo, pero yo no estoy siendo parte de la construcción que el Señor me mandó a formar aquí en la tierra. Soy fuerte, he sido procesado, pero estoy solo. Estoy suelto. Estoy solo, soy un ladrillo común, sin forma. Y termino con un versículo que está en 1 Corintios 3, del 10 al 14. Dice, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. ¿Quién es nuestro cimiento? Jesucristo. Yo, por la gracia de Dios, soy parte de una construcción, pero el cimiento, el que le da fuerza a mi vida, es Jesucristo. El principio de mi construcción es Jesucristo. Y en la otra versión, la Biblia de las Américas dice, conforme a la gracia de Dios, regalo de Dios, que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El arquitecto perfecto de esta construcción, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el arquitecto supremo que es Jesucristo. Pero ten cuidado cuando construyas. El que va a construir debe tener cuidado, porque él debe entender que hay alguien que depende de ti. Hay un hermano que se puso abajo tuyo, pero hay un hermano que te está cuidando la espalda. Y tú cuidas y alguien te cuida. Por eso es parte importante ser parte de una edificación. La edificación más importante es ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, mira al de al lado, me queda tiempo. Mira al de al lado, me queda tiempo, miren, 20 minutos. Mira al de al lado y decirle, sos un hermoso ladrillo. Vamos a construir algo nuevo. Pero debes cuidarlo. Dice ahí, tené cuidado como construyes. Yo te debo cuidar. Yo te debo cuidar. Pero ¿sabes qué? Si yo te cuido, hay alguien que me tiene que cuidar a mí. ¿Tú cuidas tu lugar en la iglesia? ¿Tú cuidas a tu hermano? ¿Tú oras por tu hermano? ¿Tú formas parte de una construcción? Tú eres parte de un ministerio. El fundamento es Jesucristo. ¿Saben que cuando uno hace la primera etapa, a ver si me corrigen, es la zapata, ¿verdad? La parte de abajo, ¿sí? Se hace primero la zanja, se abre, se pone hierro, se pone cemento. Esa base es Jesucristo. Pero esa base no es igual que el ladrillo. Debe tener mínimo 15 centímetros más de cada lado para hacer un cimiento fuerte. Si tú ya tienes al arquitecto, ¿qué es tu base? ¿Por qué queremos andar en la vida como llanero solitario? Yo voy cuando yo quiero. Yo con Dios todo bien, pero voy a la iglesia cuando yo quiero. Tenés un arquitecto que ya dio todo por ti. Hizo los cimientos, hizo las zapatas, se entregó. Las zapatas llevan un drenaje, un tiempo de secado. Y ahora llegan los ladrillos.
Y uno a uno de ustedes eran ladrillos sueltos, pero ya ahora son parte de esta construcción. Son parte de esta edificación del cuerpo de Cristo, de la casa del Señor. Y cuando tú te equivocas y vienes golpeado, hay otro ladrillo que se te pone arriba y te dice, mira, yo te cubro. Yo te cubro en oración, yo te cubro por tu falta, no importa lo que hiciste mal. Yo voy a estar arriba tuyo para guardarte. Yo voy a orar y te voy a orar para que te restaures. Porque somos parte de una misma construcción. Cuida al hermano que tienes al lado. Porque él va a cuidar de otro ladrillo que va a venir arriba de él. Tal vez mucho tiempo te has sentido un ladrillo suelto, que solo sirve para cubrir fallas y para cubrir problemas. Pero el Señor te dice, no, yo he preparado un arquitecto para construir algo nuevo, pero tenés que ser parte. Si el ladrillo estaba ahí abajo, no es parte. Si el ladrillo está en el fondo de la casa, es un ladrillo suelto. Tú tienes que ser parte de la construcción y dejar que el arquitecto trabaje. Edifícate sobre la base que es Cristo. Edifica tu vida. Construye, sé parte. Sé parte. No seas un ladrillo suelto. No dejas de ser un ladrillo, no dejas de ser importante, pero estás suelto. Ahora, cuando tú eres parte de una construcción, estás firme. Nadie nos va a sacar. Nadie te va a sacar de la casa del Señor si esto está cimentado y eres parte de su casa. Así que lo único que te voy a dejar en esta mañana, yo soy ladrillo, pero soy parte de una edificación mayor. Ya no soy un ladrillo suelto, porque el Señor ya procesó y yo quiero ser parte de esta construcción. Los ladrillos más seguros, más resistentes, el que soporta todas las adversidades, el que no se doblega. Porque metele fuego a los ladrillos y no se van a doblegar, no van a cambiar su forma. El ladrillo que forma parte de una pared está unida a la construcción, unidos. Qué palabra difícil. Pero si un ladrillo queda suelto no sirve. Tiene que estar unido a la construcción y formar parte de esta iglesia. ¿Sos parte de la edificación o sos un ladrillo suelto? ¿Soy parte de esta edificación o soy un ladrillo suelto? Quiero que seas fuerte, que seas resistente, que seas permeable, porque ya hemos pasado por el horno. Ahora, si alguno está pasando por el horno de fuego, tenés que encontrar a alguien que haya pasado lo mismo. Y eso es lo que tienen los ladrillos. Todos pasan por el mismo proceso. Por eso es bueno que tú te juntes con otros ladrillos y le digas, yo estoy pasando el horno. A mí me tienen de pisadero en pisadero, me está dando con un palo todos los días. Dale, vuelta, vuelta, te apretan. El caballo pisa el barro y va haciendo que tome forma. ¿Alguna vez sentiste que hay un caballo arriba tuyo dándote patadas? ¿Sí, hasta cuándo? Estamos en el pisadero, pero hay que prepararse. Nos van a dejar unos días al sol, pero nos van a meter al horno. Y aunque estemos en el horno, pronto seré parte de esta construcción. Pronto voy a ser parte del arquitecto que está trabajando. Cuida al ladrillo que tienes al lado. Míralo al de al lado y decir, te voy a cuidar. Sos un ladrillo bastante duro, pero te voy a cuidar. Sos el ladrillo ahí, qué duro que me salió este. ¿Alguna vez te tiraron un ladrillazo? A nosotros nos tiraron en el colectivo un ladrillo, ¿se acuerdan? Reventaron el vidrio del colectivo, que es doble capa y en el medio tiene un plástico de protección. Resistió un rato el vidrio, un rato que fueron segundos y se empezó a hacer pedazos. Un ladrillo. Un ladrillo suelto puede hacer mucho daño. No dejes ladrillos sueltos y tirados en tu casa.
Mañana todas limpiando los ladrillos. Mi mamá ponía 2 ladrillos y la maceta arriba. ¿Sería que guardaría los ladrillos? No sé qué haría el ladrillo abajo de la maceta, pero siempre ponía 2 ladrillos y ponía la maceta arriba. Ahí está, que la maceta no marque el piso. Yo no quiero ser un ladrillo abajo de una maceta. Perdón, ni quiero ser un ladrillo tirado en el fondo. Ni una churrasquera que tiene 5 ladrillos guardados ahí, por las dudas. No, hermano, tú no eres un por las dudas. Tú no estás de segunda. Tú no estás suelto. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén.